En 2013, el Yongzheng hace historia. Es el primer carguero chino en llegar a Europa a través del Ártico. Al tomar esta ruta mítica, que Pekín pronto rebautizará como la Ruta de la Seda Polar, el Yongzheng se convierte en un símbolo, el de las nuevas ambiciones de China en el extremo norte. China considera, y con razón, que es una superpotencia y que debe estar presente en todas partes del mundo. China sabe muy bien que gran parte de su seguridad económica continuará dependiendo del desarrollo de vías comerciales gracias a las nuevas rutas de la seda. El Ártico, sin embargo, parece bastante alejado de Pekín, pero el nuevo hombre fuerte de China, Xi Jinping, ha comprendido la importancia de ese territorio. Bajo su mandato, el gigante asiático confluirá con el techo del mundo. A partir de que Xi Jinping se convierte en presidente, es cuando China ocupa verdaderamente un lugar en la escena internacional. La necesidad de recursos de China empuja a Xi Jinping a negociar con las grandes potencias del Ártico, que lo miran con recelo. ¿Qué quiere China? La injerencia de Pekín en el extremo norte cambia el juego. Pekín afirma que China es un estado próximo al Ártico. Solo hay estados árticos y estados no árticos. Con el tiempo, Estados Unidos terminará dándose cuenta de la importancia de la participación de China en los asuntos del Ártico. La nueva geopolítica del Ártico se juega también sobre el terreno, lejos de las capitales y de los malabarismos diplomáticos. Los emisarios, los empresarios, los intermediarios son chinos, pero también noruegos, islandeses, suecos, estadounidenses. Los chinos estaban en realidad asegurando sus intereses y por nuestra parte vimos también una oportunidad. Por tanto, si las inversiones chinas pueden mejorar la vida de esas personas, ¿por qué se iban a negar? China se expande, pero su verdadera ambición sigue siendo un misterio. Después de Chináfrica, pronto hablaremos de Chinártica. Una China que, digámoslo, tiene el tiempo de su lado y ya no oculta sus sueños de convertirse en una superpotencia. Es aquí, en Shanghái, lejos del Ártico, donde comienza todo. La megalópolis situada a orillas del mar de la China Oriental está amenazada por el deshielo. Las inundaciones afectan regularmente a la capital económica china. El impacto del calentamiento global se hará sentir cada vez más. Shanghái tiene los pies bajo el agua. Los chinos utilizan este argumento desde hace años en las conferencias internacionales. En nombre del clima, Pekín considera que es su deber implicarse en el Ártico. Con el cambio climático, el aumento de las temperaturas y el deshielo del Ártico, el clima de China se ve profundamente afectado. Y esto repercute directamente en nuestra agricultura, nuestra silvicultura, nuestra ganadería y en otras industrias. Por ello, China participa activamente en la gobernanza climática de la región. Este argumento climático, aunque válido, omite algunos aspectos sobre las intenciones de China en el Ártico. China tiene 3 prioridades en la región polar. En primer lugar, la seguridad, que incluye la seguridad tradicional y no tradicional, los recursos, en el sentido más amplio de la palabra, y la ciencia, en particular la ciencia estratégica. Cuando China comienza a interesarse en el Ártico, el argumento climático presenta una ventaja considerable ante la opinión internacional. Es legítimo y difícil de rebatir. China insiste aún más en el peligro climático, precisamente por encontrarse geográficamente lejos del Ártico. La región alberga una concentración de superpotencias.
Rusia, que abarca casi la mitad del territorio. Estados Unidos, con Alaska, su aliado norteamericano, Canadá. Europa, con Groenlandia, un territorio danés, y Noruega. China adoptará, por tanto, un enfoque cauteloso para no poner en su contra a las superpotencias del Ártico. China basó gran parte de su política inicial sobre el Ártico en la necesidad de desarrollar la cooperación científica. Esta maniobra diplomática constituyó un primer paso en su compromiso con el Ártico. Para desplegar su poder científico en los polos, se crea en 1989 el Instituto de Investigación Polar de China, en Shanghái. Los científicos más destacados del país trabajan en todos los frentes: glaciología, oceanografía y biología. Este instituto no depende, como cabría esperar, del Ministerio de Medio Ambiente, sino del Ministerio de Recursos Naturales. Para establecer su legitimidad científica, China debía primero explorar las regiones polares sobre el terreno, o más bien en el mar. Prueba de que se toman muy pronto el asunto en serio, los chinos deciden hace ya 30 años adquirir un rompehielos, un carguero de segunda mano rebautizado con un misterioso nombre, el Xuelong, dragón de nieve. Ese barco no se construyó en China, sino en Ucrania. China lo compró en 1993. El Xuelong era un buque de carga y hubo que transformarlo en barco de investigación científica. Antes de que el Xuelong partiera para su primera expedición científica, se organizó una ceremonia. Y China lo aprovechará al máximo, convirtiendo cada aparición del Xuelong en un acontecimiento público, porque también había que convencer a la población de que a su país le esperaba un futuro prometedor en el extremo norte. Tal vez sea además una forma de sensibilizar al pueblo chino, no solo sobre el Ártico, sino también sobre este tipo de investigaciones y sobre la importancia de los océanos y las cuestiones marítimas. Ahora, dotados con este rompehielos, los chinos descubren un nuevo mundo. Tienen todo por aprender. Pero pronto, este laboratorio flotante no será suficiente para las ambiciones de China en el Ártico. China tenía un interés científico en el Ártico, pero no contaba con territorio allí. Por tanto, quería encontrar una base para sus expediciones científicas. Pero, ¿cómo hacerlo en el Ártico, donde los países limítrofes guardan celosamente su soberanía? Este archipiélago, que durante siglos fue el paraíso de los cazadores de ballenas, abrirá definitivamente el Ártico a los chinos, gracias a un tratado olvidado que resurgió en 1991. El archipiélago Svalbard se convirtió en territorio noruego hace un siglo, con la condición de que los países que firmasen el tratado tuvieran derecho a realizar allí actividades comerciales o industriales. Cuando llegó el momento de la ratificación en 1925, Francia desconfiaba de las ambiciones británicas y estadounidenses. Por ello, París invitó a otros países amigos a ratificar el tratado, entre ellos China. La República Popular China heredó todos los tratados del régimen anterior. Renunció a muchos de ellos, pero no a este, y es por tanto lo que les da derecho a acceder al Ártico. El Tratado de Svalbard representa una gran oportunidad para China. Debe dar gracias a Francia por haberle brindado esa oportunidad en 1925. Amparada por esa legitimidad, China puede ahora construir una base en el Ártico, la estación Río Amarillo. En 2004, los primeros investigadores del Instituto Polar desembarcan en Svalbard y comienzan a trabajar en múltiples proyectos y cooperaciones. Toda esta diplomacia científica es para China una forma de establecer una presencia, de crear redes, y creo que el Ártico se puede considerar un campo de pruebas para llevar a cabo ese enfoque. Lejos de allí, en el mar de China, Pekín mostrará una cara muy distinta que causa preocupación, la de un imperio que desarrolla su poderío naval.
un país muy diferente al que Francia invitó a ratificar el Tratado de Svalbard en 1925. El gigante asiático, sobre todo, se ha convertido en la fábrica indispensable del mundo y Shanghái en el primer puerto de contenedores del planeta. Más del 60% de nuestras importaciones de petróleo, más del 80% de nuestros intercambios comerciales con otros países pasan por el mar de la China Meridional. Si se pusiera alguna obstrucción a la libertad de navegación en esa zona, nuestro país no podría mantenerse en pie. La inmensa mayoría del comercio mundial se efectúa por rutas marítimas, en su mayor parte vigiladas por la Marina estadounidense, con el fin de garantizar el libre flujo de mercancías. Un control que no satisface a China. En la actualidad, la ruta que une Asia con Europa pasa por el mar de la China Meridional, una fuente de tensiones, y por el canal de Suez, que puede ser bloqueado. El derretimiento de la banquisa proporcionará alternativas a Pekín. Hay 3 rutas posibles que permitirían ahorrar entre 10 y 20 días. El paso del noroeste a través de Canadá es demasiado desconocido, demasiado complicado a causa del hielo. La ruta central por el Polo Norte en un futuro lejano, la más corta, sin duda, pero todavía intransitable a causa de la capa de hielo. Y luego, la más prometedora a medio plazo, la ruta del norte, que recorre el litoral ruso y pasa frente a la costa de Kirkenes, el puerto europeo más próximo a Asia. Desde 2010 es aquí, en Kirkenes, donde Felix Tschudi, un armador noruego, será el primero en demostrar a los chinos que esta ruta del norte, que une Oriente con Occidente, es viable. El 4 de septiembre de 2010, el Nordic Barents partió de aquí con algo más de 40.000 toneladas de concentrado de mineral de hierro hacia China. Llegó 22 días después. Eso demostró que la ruta marítima del norte estaba abierta a buques no rusos, con cargamentos no rusos entre puertos no rusos. Fue una primicia y la gente pudo comprobar que aquello era posible. Tras esta travesía histórica, Felix Tschudi y sus socios piensan a lo grande. Para ellos, las consideraciones geopolíticas son secundarias. Y por supuesto esto abre la posibilidad de transportar todo tipo de cargamentos durante todo el año. Creo que es importante insistir en que somos el vecino más próximo a nuestros amigos Estados Unidos. Y también somos el vecino europeo más próximo a China y Japón. ¿Y conocéis este libro? Se titula A través de Siberia, la tierra del futuro. El armador ya puede pasar a la siguiente fase de su proyecto, la apertura de un puerto para acoger los cargueros procedentes de Asia. Un proyecto que le llevó a comprar una mina de hierro en Kirkenes. Cuando compramos la mina, nuestro objetivo no era la mina en sí, que estaba cerrada en ese momento, sino más bien la infraestructura portuaria que correspondía a nuestra visión de lo que se necesita en el Ártico. Con la emergencia de China como primera economía mundial y su propósito de comerciar a través de la ruta marítima del norte, Kirkenes es el puerto europeo más cercano. Y para Europa, desde un punto de vista comercial, China es más importante que Estados Unidos. Para mí, como alcalde, es muy importante que una empresa noruega, junto con empresas chinas o extranjeras, pueda desarrollar este emplazamiento como centro logístico para el tráfico de la ruta del norte. Cuando cualquier fábrica de Asia tenga la posibilidad de tomar esta ruta, un 40% más corta, para viajar, por ejemplo, de Shanghái a Rotterdam, entonces la ruta marítima del norte será una realidad. Nosotros creemos que eso ocurrirá en el transcurso de esta década, de aquí a 2030. La perspectiva de esta ruta despierta el interés más allá de Kirkenes. En medio del Atlántico Norte,
Finafior, en la costa islandesa, también está bien situado como destino de esta nueva ruta comercial. Para Jonas Egilson, político local, los cargueros procedentes de Asia podrían significar la salvación. Basta con observar las carreteras de la zona, las infraestructuras y todo lo demás para comprender que esta parte del país ha quedado un poco rezagada. Aquí nos encontramos en el punto más próximo a la ruta marítima del norte. Además, tenemos acceso directo a los puertos de Europa, por lo que es una excelente opción. Y esa tierra ofrece enormes posibilidades para las industrias portuarias. Con el tiempo, este será sin duda el puerto más grande de Islandia. Pero esta región aislada constituye también un punto estratégico para la OTAN, la Alianza de Defensa Occidental, en la que Islandia es un fiel aliado de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, la OTAN instaló esta estación de radar para vigilar los submarinos soviéticos en el Atlántico Norte. Una dimensión estratégica que podría aplicarse a China el día de mañana. Pero estos sueños portuarios, que por el momento son solo objeto de estudio en los despachos, plantean algunos interrogantes. Actualmente solo unas pocas decenas de barcos transitan por la ruta del norte cada año. ¿Pero qué sucederá mañana? Una cuestión que preocupa a este exministro islandés, que actualmente asesora a ministros de Asuntos Exteriores nórdicos. El objetivo de todos los países es resolver el problema del Ártico en base a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Pero en el mar de la China Meridional, los chinos han ignorado este derecho. Por tanto, nos preguntamos si cuando se involucren en el Ártico, respetarán la Convención o se comportarán como lo hacen en el mar de China. Por el momento esa pregunta sigue sin respuesta, pero dará lugar a otras. Esta vez son los empresarios chinos quienes partirán en busca de territorios en el Ártico. A comienzos de la década de 2010, el multimillonario Wang Nubo encarnará esta China que viene. Es poeta, alpinista, pero sobre todo estuvo 10 años en el departamento de propaganda del Comité Central del Partido Comunista, antes de lanzarse con éxito al negocio inmobiliario. Al mismo tiempo, se involucrará en la búsqueda de territorios nórdicos. Este empresario noruego le verá desembarcar en su vida. Su historia arranca el día en que se sienta a compartir mesa con el embajador chino en Oslo. Durante la cena hablamos mucho y me dijo que tenía un amigo en China al que le gustaría venir a vernos. Y se trataba de Nubo. Yo nunca había oído hablar de él. Vino aquí y me preguntó, ¿tiene usted una propiedad? Yo le respondí que tenía muchas. Y me dijo, ¿puedo verlas? Sí, por supuesto. Pero necesitamos un barco para verlas desde el fiordo. Así que subimos a un barco e hicimos un bonito recorrido por el fiordo para ver un terreno. Y entonces me dijo, ¿es posible comprarlo? Y le respondí, sí, ¿por qué no? Cinco minutos después me dijo, ¿cuánto pide por él? Le dije que realmente no lo sabía. Es una propiedad grande, tiene 1 millón de metros cuadrados. Depende de lo que quiera hacer. Me dijo que quería construir un resort de 5 estrellas, de primera clase, pero tendrá que venir a China y ver lo que he construido allí para comprender lo que quiero decir. Yo le dije, no se preocupe, iré. Ola y sus 2 socios viajaron a China, donde estuvieron 15 días a cuenta de este misterioso millonario enamorado del Ártico que les había presentado un embajador. Y este es Nubis. Tenía un montón de animales en esta parte de la oficina. ¿Nubis? Nubo. Nubo.
Este es el compromiso de compra que firmamos. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. A día de hoy, el compromiso se ha quedado en eso, un compromiso. Hubo demasiadas reacciones negativas en la prensa noruega. Se le insultó, traidor a la patria, como quedó reflejado en el periódico más importante de la región. El millonario chino se echó atrás y el contrato quedó congelado. Hablaron muy mal de mí. Decían que quería darles la tierra a los chinos y que no estaba bien. Respondí que era mi propiedad y que hacía lo que quería. Y creo que al final habría sido una buena inversión. Y habría sido bueno para Lingen y bueno para Noruega. No veo dónde está el problema. El clamor contra el multimillonario chino en Noruega se produce de igual manera contra el mismo multimillonario en Islandia. Se trata de saber cuál es tu posición frente a una superpotencia militar, un Estado autoritario y un millonario que viene de ese Estado. Y claro que te haces preguntas sobre estas cuestiones. En Islandia la cuestión fue todavía más controvertida, ya que allí el empresario fue mucho más codicioso. El multimillonario chino quiso hacerse con 30.000 hectáreas de terreno en el norte de la isla para construir un complejo turístico con la ayuda de estos empresarios islandeses. Circularon informaciones muy extrañas. Una de ellas, por ejemplo, era que su intención era traer muchos chinos, hasta 3.000 chinos, para vivir aquí en Grimstadir. En la prensa canadiense se leyó incluso que habría una especie de base militar china. Eran bulos completamente absurdos. Una exageración de los medios de comunicación que empezaron a difundir la idea de vienen los chinos, para asustar a la gente. El Ministerio del Interior intervendrá finalmente para detener el proyecto, en desacuerdo con el presidente de la República. Hay que recordar que la gente pedía a gritos inversiones. Eso explica por qué los municipios del norte tenían tanto interés en acoger el proyecto. Pero yo debía ser realista. En el plano internacional y geopolítico pasan cosas. El mundo se mueve. Y nuestro deber es analizarlo y tratar de comprender cuáles son las intenciones en un asunto como este. Pero China sabrá cómo rehabilitarse en el Ártico, y será precisamente en este pequeño país de 300.000 habitantes donde lo hará. Pekín supo aprovechar perfectamente la crisis que afectó a Islandia unos años antes, y de paso encontrar un aliado infalible en la persona del presidente de la República. Para entenderlo, hay que remontarse a la crisis de las hipotecas subprime que sacudió el planeta en 2008 y puso a Islandia de rodillas. Mientras los islandeses eran abandonados por todos, el presidente Grimson se situó en primera línea para intentar salvar a su país. Ante la hostilidad directa de Europa y la total falta de interés por parte de Estados Unidos, escribí una carta al presidente chino. Lo que siguió fue un ballet diplomático fascinante. Que condujo a un acuerdo de intercambio de divisas entre Islandia y China y otras medidas que fueron importantes para recordar a Bruselas y a las potencias europeas que Islandia tenía otras opciones. Y hay que señalar que los chinos no pusieron ninguna condición. Aquello dio muy buena impresión del gobierno islandés y del presidente Grimson, que en aquel momento tenía un gran interés en situar a Islandia como puerta de entrada al Ártico para los estados no árticos. Fue un momento idóneo para todos. La alianza se sellará cuando Islandia se convierta en el primer país europeo en firmar un acuerdo de libre comercio con China. El rompehielos Suellón jugará un papel nuevo y determinante en esa estrategia mejorada. Se transformará en una embajada flotante.
En 2012 efectuará el trayecto de Shanghái a Reykjavik por invitación del presidente islandés, que juega la carta de China a la perfección según el principio de todos ganan. Un viaje que terminará con una recepción para toda la tripulación del Suelón en la residencia presidencial. Cuando el buque de investigación chino Xuelong, Dragón de Nieve, llegó a Islandia, acepté acogerlo. Era la primera vez en la historia de Europa que científicos chinos explicaban en presencia de embajadores de todos los países europeos por qué estaban llevando a cabo aquella misión científica en el Ártico. Esta cooperación, destinada a tranquilizar a la opinión pública sobre las buenas intenciones de China, floreció así en Islandia, llegándose a colocar la primera piedra de una nueva estación de observación de auroras boreales. Estación que, una vez construida, levantaría las sospechas años más tarde. Aunque la ayuda islandesa fue inestimable, es aquí, en Kiruna, en la Laponia sueca, donde China dará el gran salto y se convertirá en un actor legítimo del Ártico. En 2013, China es aceptada como observador en el seno del Consejo Ártico. Se trata de un club informal dirigido por los 8 países del Ártico, que se ha convertido en un foro indispensable para tratar cuestiones científicas, medioambientales y de navegación. China se convirtió en observador acreditado en el año 2013. Recibimos el apoyo de un buen número de países, entre ellos Islandia, algo que apreciamos mucho. El crecimiento de China ha llegado a tal punto que no podemos excluirla sin más del Ártico. Y si le negamos algún tipo de papel en el Consejo Ártico, lo considerará simplemente como un obstáculo que debe sortear. Sin embargo, la concesión de este nuevo estatus a Pekín no fue un camino de rosas, dado que los países del Ártico son muy sensibles en lo que respecta a su soberanía en esta región del mundo, teniendo en cuenta además que entre sus miembros se encuentra Rusia, con un peso incontestable en la zona, y Estados Unidos siempre en actitud vigilante. En ese momento me di cuenta de que se albergaban algunas sospechas sobre las intenciones de China en el Ártico, del estilo, vienen los chinos y ese tipo de prejuicios. ¿Por qué deberíamos admitirlos cuando su comportamiento deja tanto que desear en otras partes del mundo? Es un placer para mí contar en esta mesa con la presencia de la alta funcionaria del Ártico, Julie Gurley. Julie Gurley, representante diplomática de Estados Unidos en las reuniones del Consejo Ártico durante 15 años, aceptó finalmente la idea de dar cabida a China. Era mejor tener a China bajo el mismo paraguas con todos nosotros. Uno de los grandes temores era que si a China se le negaba el estatus de observador, tal vez buscaría vengarse de alguna manera, como por ejemplo, causando problemas en otros foros como las Naciones Unidas. Ese mismo año, 6 países son aceptados como observadores, la mayoría de ellos asiáticos. Nos hemos puesto de acuerdo en particular en el tema de los observadores. Damos la bienvenida a China, India, Italia, Japón, República de Corea y Singapur como nuevos estados observadores. Todos aceptan los principios y la soberanía del Consejo Ártico en las cuestiones árticas. En su calidad de miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y como gran nación que es, China tiene la obligación y la responsabilidad de aportar su sabiduría, sus recursos y sus conocimientos. Para China es muy importante estar presente en el Consejo Ártico, ya que su nuevo estatus de observador le permitirá constituir una coalición e influir en las decisiones. Hasta ahora se había limitado a implementarlas. Esta victoria simbólica se produce exactamente en el momento en que Xi Jinping se convierte en presidente de China, lo que constituye un cambio en el escenario mundial. Con sus discursos sobre el clima y su visión planetaria de las nuevas rutas de la seda, Xi Jinping da un nuevo rumbo a este proyecto chino en gestación, llevándolo más lejos que cualquiera de sus predecesores. Constatamos que China, asumiendo su posición de gran potencia, desea jugar un papel más relevante en la escena internacional.
El interés a nivel político por el Ártico ha crecido exponencialmente desde que Xi Jinping es presidente. El cambio fundamental es la dimensión civilizadora, la idea de que a través de su participación en el Ártico, China puede aportar algo que repercuta en el resto del mundo desde un punto de vista científico, económico, energético o de cualquier otra índole. Tras la crisis de las hipotecas subprime, una nueva crisis pone inesperadamente el Ártico al alcance de Pekín: la anexión de Crimea por parte de Rusia a principios de 2014. Crimea y Sebastopol vuelven a su refugio natal. A sus queridas costas, a su puerto base permanente, Rusia. La comunidad internacional se vuelve contra Moscú y se imponen sanciones con un objetivo claro: aislar a Rusia. Antes de la situación en Crimea, cuando todavía se pensaba que Rusia colaboraría activamente con Occidente, China no figuraba entre las prioridades de Rusia. En este nuevo mundo post-sanción, Vladimir Putin recibe a Xi Jinping con todos los honores. La relación entre los dos países se ha ido distendiendo gradualmente desde la muerte de Mao, y se ha acelerado desde que Pekín y Moscú son objeto de críticas por parte de Occidente. La reticencia que cabría esperar entre dos superpotencias se disuelve rápidamente ante los intereses comunes. Rusia necesita dinero y tecnología, mientras que China necesita recursos naturales para sostener su crecimiento. Se habla de negocios. En Yamal, en el Ártico ruso, la situación da un vuelco definitivo. Su yacimiento ofrece a China una oportunidad de oro para afianzarse de forma contundente y duradera en el extremo norte. Yamal alberga uno de los mayores yacimientos de gas licuado del mundo y es crucial para Rusia. Pekín se convierte así en el salvador de Yamal a petición de Moscú. La inversión de China en el proyecto de Yamal es una cooperación beneficiosa para ambas partes. ¿Podríamos desarrollar Yamal sin China? Seguramente no. Yamal necesita el flujo de capital chino. En su momento, esa colaboración fue objeto de una enorme propaganda mediática. Decían: no nos importan los europeos, tenemos a los chinos. Ya no escuchamos tanto ese discurso. Creo que los rusos son conscientes de que, aunque parezcan muy grandes en un mapa, y lo son, su economía es más pequeña que la de una provincia china. Así que es muy probable que se muestren prudentes respecto al desarrollo ulterior del proyecto. En este rincón perdido del Ártico, los chinos pueden demostrar al fin el alcance de su compromiso polar. Yamal es la respuesta palmaria a todos los que se preguntaban sobre sus aspiraciones. Las empresas chinas asumen el control del 30% del proyecto y pueden así experimentar el extremo norte a gran escala. Para Rusia, Yamal tendría que haber sido motivo de regocijo, pero su identidad como superpotencia ártica sufrió un duro revés. Los rusos no se sienten especialmente satisfechos de ser vistos como los que desarrollan y proporcionan recursos para sostener el crecimiento de China como gran potencia capaz de desafiar a los Estados Unidos. Muchos universitarios se preguntan si habrá un conflicto entre China y Rusia. La sociedad rusa alberga dudas sobre China.
Y a algunos académicos rusos les preocupa que Rusia se vuelva dependiente de China. Yo pienso que son preocupaciones sin fundamento. ¿Cómo podemos considerar a una quinta parte de la humanidad como una amenaza? China no es una amenaza, forma parte de nuestra gran familia. Cuando el himno estadounidense suena en Pekín a finales de 2017, China muestra el lugar que pretende ocupar en la gran familia ártica. Xi Jinping recibe a Donald Trump con gran pompa y ceremonia. Aunque el proyecto de Yamal es de enormes proporciones, lo que se está gestando en el Ártico estadounidense lo duplica en envergadura. Ese día, China firma un megacontrato de 43.000 millones de dólares para la realización de un proyecto de gas licuado en Alaska. Es el único estado ártico de Estados Unidos. En 2017, su gobernador, Bill Walker, fue a exponer su caso a Donald Trump. Me preguntó qué podía hacer y le contesté que necesitábamos ayuda para activar el mercado. 2 semanas más tarde recibí la notificación de que el presidente Xi quería reunirse conmigo. Nosotros queremos, al igual que China, una energía limpia y barata, y podemos ofrecer un suministro potencial de 100 años de gas natural que solo necesita ser explotado. Nuestro mercado natural, por cercanía geográfica, es Asia, y lo que nosotros tenemos es justo lo que ellos necesitan. China expande su poder segura de sí misma. Esta nueva ambición sin límites de Pekín la encarna un proyecto monumental y planetario de nuevas rutas de la seda que pretende enlazar a China con el resto del mundo por vía terrestre y marítima, en nombre del ideal acuñado de un beneficio mutuo. En solo unos pocos años, China ha cambiado el tablero. Todo va rápido, demasiado rápido. La pujanza de China inquieta, sobre todo teniendo en cuenta su proverbial secretismo. 25 años después de haber comprado un rompehielos de segunda mano a Ucrania, Pekín tiene ahora la capacidad de construir su propio rompehielos, el Suelón 2. Un mensaje rotundo de quien pretende ser tomado en serio en el escenario del Ártico. China planea incluso la construcción de un rompehielos nuclear, lo que supondría un punto de inflexión aún más importante. Eso permitirá a China pasar a la última fase, es decir, la construcción de un portaaviones nuclear del que hoy carece, lo que le otorgaría más allá del Ártico y del Antártico una capacidad de proyección naval a escala planetaria mucho más importante, y así, por fin, competir poco a poco con las potencias occidentales. Algunos investigadores chinos son conscientes de que este despliegue de poder podría ser contraproducente. Sun Kai, especialista chino en geopolítica del Ártico, es consciente de ello y alerta a las autoridades chinas. Alrededor de 2015 o 2016, escribí varios artículos aconsejando a China que publicara un documento sobre su política en el Ártico. Si lo hice, fue porque la mayoría de las sospechas que pesaban sobre China cuando solicitó su estatus de observador en el Consejo Ártico provenían de la ausencia de publicaciones oficiales y de la poca claridad de China respecto a sus intenciones en el Ártico. El Departamento de Información del Consejo de Estado hace público el libro blanco sobre la política china en el Ártico. En un evidente intento de apaciguamiento, China da el paso. En enero de 2018 presenta a la prensa internacional el libro blanco sobre su política en el Ártico. Más allá de las cuestiones climáticas, Pekín menciona principalmente su proyecto de ruta de la seda polar y afirma su deseo de explotar los recursos del Ártico.
El libro blanco sobre el Ártico es, en realidad, producto de una diplomacia china sobre el Ártico más segura de sí misma, más ambiciosa y más decidida a asumir riesgos. Creo que lo más importante de ese documento es justamente lo que no contiene. No dice nada de los intereses estratégicos militares de China en el Ártico. Algunos puertos podrían tener un doble uso, civil y militar. Podrían servir, por ejemplo, de base portuaria para un submarino. En el corazón del Atlántico Norte, coto de la OTAN, habría que revisar el mapa del Ártico. Imaginemos bases de submarinos detrás de Finafjord en Islandia, donde está a punto de comenzar la convocatoria de inversores. O el complejo turístico que el multimillonario Juan Nubo planea construir en un fiordo de Lingen, Noruega. Pero es aquí, en Lysekil, en la costa occidental sueca, donde las tensiones van a aumentar. Esta pequeña localidad, debilitada por la marcha de una empresa, será testigo del regreso de empresarios chinos en busca de grandes transacciones de tierras. Tommy Nicklason, consultor, recuerda el día en que un grupo de inversores chinos entró en su vida. Era un hombrecillo chino. Me dijo que podía invertir 50 millones de euros. Iba acompañado de su hija y de un asistente. Los recogí aquí, en la Torre Gothia de Gotemburgo, y los llevé a Lysekil, donde había organizado varias reuniones en el ayuntamiento. En aquel momento se trataba de una inversión de poca envergadura en el puerto existente. A los chinos les pareció demasiado pequeña para ellos. Pero al mismo tiempo les mostramos la refinería de Pren en Brofjorden, a las afueras de Lysekil. Cuando vieron ese lugar y el potencial del entorno, dijeron, vaya, ¿sería posible para nosotros realizar un preestudio? ¿Sería posible crear aquí un puerto de aguas profundas para el tráfico de contenedores? Al principio me llegaron algunos rumores por parte de amigos y gente de aquí. Este antiguo oficial de la Marina considera que Suecia hace gala de una gran ingenuidad con respecto a este proyecto portuario. Los planes me resultaron sorprendentes. Comencé a hacer averiguaciones y a indagar un poco en mis fuentes. Descubrí quién estaba detrás de todo. Identificamos a dos grandes empresas chinas, ambas vinculadas al Partido Comunista. Magnus Cederholm, que sospecha que este proyecto podría servir a los intereses militares chinos, publica un artículo de opinión que es recogido por muchos periódicos. Su eco es inmediato y generalizado, algo que genera desconcierto en la embajada china. Cuando los medios de comunicación suecos me preguntaron si el gobierno chino quería comprar el puerto de Lysekil, me quedé muy sorprendido, porque ninguno de mis colegas ni yo mismo sabíamos nada de esa supuesta adquisición del puerto de Lysekil por una empresa de Hong Kong, y menos aún por el gobierno chino. No nos interesa una inversión extranjera que no podamos controlar a largo plazo. Ya hemos visto en Grecia, por ejemplo, que el puerto del que China es propietaria ha sido utilizado también para influir en el desarrollo de la política griega. No queremos ese tipo de situación en nuestro país. Esta desconfianza se extiende a los proyectos científicos que han abierto a los chinos las puertas del Ártico. Este islandés, que en su día fue el desafortunado intermediario del multimillonario Juan Nubo, lo sabe por experiencia. Estuvo involucrado en la construcción de este observatorio chino-islandés, cuya primera piedra se puso hace unos años.
Este centro está ahora bajo el foco por el láser que los chinos pretenden instalar en su interior, del que se sospecha que podría utilizarse para algo más que la mera observación del firmamento. Esta estancia es la sala del láser. Se puede abrir el techo y enviar el rayo láser hasta 150 kilómetros de altura en el cielo. China tiene una estación de investigación en Svalbard, dispone de otra flamante en Islandia y, por supuesto, utiliza su rompehielos, el Suelón, como plataforma de investigación científica en el Ártico. Existe una gran preocupación de que esas estaciones de investigación pudieran tener un doble uso, para fines militares y para la recopilación de información. En el Consejo Ártico de mayo de 2019, celebrado en Finlandia, el cúmulo de sospechas hace estallar por los aires el tradicional consenso que hasta ahora había prevalecido en este apacible foro. A pesar de su atractiva sonrisa, Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump, pilla a todo el mundo desprevenido con sus declaraciones. Como si los estadounidenses se hubieran despertado de repente y se hubieran dado cuenta de que, además de África, el Ártico es también uno de los objetivos de China en su carrera por convertirse en una superpotencia mundial. Pekín afirma ser un estado cercano al Ártico, pero la distancia más corta entre China y el Ártico es de 1.500 kilómetros. Solo hay estados árticos y estados no árticos. No existe una tercera categoría, y afirmar lo contrario no da derecho a China a absolutamente nada. Fue un discurso muy agresivo, en un tono que nunca se había utilizado antes en el marco del Consejo Ártico. El Pentágono advirtió la semana pasada que China podría utilizar su presencia civil de investigación en el Ártico para reforzar su presencia militar, incluyendo el despliegue de submarinos en la región como medio disuasorio contra un ataque nuclear. Para China, desde el punto de vista de la seguridad nuclear, el Ártico es su talón de Aquiles. El océano Ártico es importante para China. Si pudiera tener un submarino con misiles nucleares bajo el hielo del Ártico, eso le proporcionaría a China una segunda posibilidad de disuasión nuclear. China no tiene ningún interés militar en el Ártico. No pretende construir una base militar en el Ártico ni enviar allí buques militares, porque eso haría que los estados del Ártico entraran en pánico, lo cual sería perjudicial para China. ¿Por qué iba a hacer China algo tan estúpido? Los chinos disponen, por otro lado, de un arma quizá mucho más eficaz, su poder financiero. La respuesta al discurso de Mike Pompeo ha sido muy sencilla: retirarse del gigantesco proyecto de gas natural licuado de Alaska, con su promesa de inversión de 43.000 millones de dólares. Alaska vuelve a estar en un punto muerto. La gran cuestión sobre el futuro del Ártico en los próximos 30 años no es saber qué harán China y Rusia, ya que sabemos que seguirán cooperando en materia de energía, de recursos y de navegación. La cuestión es, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Seguirá teniendo una actitud completamente pasiva? El futuro de la China ártica dependerá sin duda de su compromiso. Más allá de las palabras, deberán demostrarlo con hechos. Groenlandia encarna por sí sola este desafío. China ha puesto la vista en sus enormes reservas de tierras raras y otros minerales. Groenlandia se ha erigido así en un símbolo de las ambiciones chinas. Su inmenso territorio autónomo, bajo bandera danesa, tiene la mitad del tamaño de la Unión Europea. Su población apenas alcanza los 56.000 habitantes, la mayoría inuit, y sueña con emanciparse. Pero, ¿a qué precio? Para Groenlandia está en juego su independencia. Para China, la idea es apoyarla para alterar el equilibrio actual. Eso podría, sin duda, cambiar las reglas del juego.
Si China fuese capaz de contar con una gran presencia en el Ártico y consolidar su capacidad de participación en numerosas actividades de desarrollo económico, las repercusiones serían globales. Cerca de Narsaq, en el sur, el proyecto minero de Quanersuit lleva la impronta de este cambio. Es un depósito rico en uranio y tierras raras, sobre los que China tiene ya prácticamente el monopolio mundial. Tierras raras que son indispensables para las tecnologías de transición medioambiental. Aunque el objetivo era romper el monopolio chino explotando estas tierras raras aquí en Groenlandia, finalmente ha sido una empresa estatal china la que se ha hecho cargo de un proyecto que podría tardar décadas en fraguarse. Pero no importa, Pekín se toma su tiempo en el Ártico, un tiempo que los demás países no han sabido aprovechar. Pero, ¿acaso tienen esos otros países una estrategia para el Ártico? Si hablamos de países inversores en Groenlandia, solo vemos la presencia de capital chino. No hay inversiones estadounidenses ni europeas. La única forma que tienen de evitar que el dinero chino llegue a Groenlandia es invertir ellos mismos. Pero a día de hoy no hemos visto ninguna inversión estadounidense ni europea. Al pie de la montaña de Quanersuit, a orillas del fiordo de Narsaq, un joven pastor inuit se opone a la mina que contaminará sus pastos. Vive solo con sus ovejas. A veces se pierden en la montaña y a él le gusta perderse con ellas. Él no ha ido a buscar a nadie al otro lado del mundo. Simplemente le gustaría creer que es dueño de su destino.